Alabamos el nombre de nuestro Señor Jesucristo y agradecemos a Dios una vez más por su grande misericordia, por su grande bondad y por darnos la oportunidad de un día más de vida y de oportunidad para darle la honra y la gloria al que vive. Gracias a Dios porque estamos de nuevo para meditar un momento en la palabra del Señor, de tal manera que nuestra alma se regocije, se alimente, se fortalezca, y estaremos ocupándonos en el tema que hemos estado considerando las veces anteriores, que es con relación al tema de la consagración. Y hemos dicho que la consagración se logra por medio de la oración, que ya vimos lo que es orar. También el domingo pasado estuvimos viendo el tema del ayuno, que es otro de los medios que se requieren, que se necesitan para la consagración, que dijimos que consagración es consagrar su vida al servicio de Dios. Y en los medios es la oración, el ayuno, y hoy vamos a considerar en esta tarde un momento también, otro de los medios que se utiliza para la consagración, que son las obras. Y esperamos que Dios bendiga mucho a cada uno de quienes nos pueden ver a través de estas redes y escuchar, y también gracias a Dios porque podemos saludarnos de esta manera y esperamos que el Señor esté bendiciendo mucho sus vidas y que lo que digamos de la palabra del Señor traiga bendición a cada uno de los oyentes, donde quiera que estén. Nos escuchan algunos hermanos allá en Estados Unidos y en partes del país y otros lugares que esperamos que hoy podamos llevar una bendición más a cada corazón. Y sabemos que la Escritura dice que nosotros por medio de las obras no podemos llegar a tener la salvación, simplemente las obras de la ley, porque en la ley Dios había puesto algunas de las formas de cómo recibir el perdón de Dios. Algunos tenían que sacrificar algún cordero, otros una paloma, en fin, algunas otras cosas que se tenía que hacer para recibir el perdón de parte de Dios. Pero Dios, viendo que el ser humano recibía el perdón y sacrificaba un animal para agradar a Dios y ser perdonado, pero vio Dios que no era eso efectivo, porque continuaban en la misma situación, volviendo al pecado. Pero un día el Señor determinó y tomó la decisión de que en lugar de aquel cordero, mandó al Señor Jesucristo para nuestro perdón, y por eso, por medio de las obras de nuestra humanidad o por medio de las obras, por medio de la ley, nadie podía llegar a ser justificado. Y quiero iniciar con esta porción de la Escritura que el apóstol Pablo escribió a los hermanos de Roma, y dice en el capítulo 5 de Romanos, versículo 1, lo siguiente, para la gloria del Señor Jesús, y dice justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la justificación del ser humano lo puede lograr solamente a través de la fe en el Señor Jesús. Y la fe es lo que lo lleva a actuar en la voluntad de Dios, en agradar a Dios, en darle a Dios la honra,
el creer por medio de la fe que lo que Dios dice a través de su palabra, esa es una realidad, y sentir la seguridad que Dios siempre cumple con lo que Él promete. Entonces, por medio de las obras, dice aquí el apóstol Pablo, que somos justificados por la fe. Pero agradecemos a Dios que nos haya dejado esta grande dicha, es decir, por medio de las obras de la ley no puede el ser humano ser justificado, porque no está la esencia del Espíritu de Dios en la vida de la persona para hacer el cambio en su vida. Pero tenemos a través de la Escritura, ahí mismo en la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos, en el capítulo 3 les dice lo siguiente. Romanos capítulo 3, y voy a leer del versículo 20 al versículo 26, para la gloria del Señor Jesús. Y dice de la siguiente manera, Romanos 3, 20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Y declara el apóstol Pablo, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe. ¿La fe en qué? Dice, por medio de la fe en Jesucristo. Para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Entonces, dice el versículo 23, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, y dice entonces enseguida, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces la justificación la recibimos de parte de Dios por medio de la fe en Jesucristo, que es el que nos redimió. Alabamos al Señor Jesús, y dice el versículo 25, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Entonces, por eso es que Pablo dice, pues, que somos justificados por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y aquí está mencionando que ya que por la ley por las obras de la ley, ningún ser humano puede ser justificado delante de Él. Porque por medio de la ley lo que sucede es que conocemos lo que es el pecado. Por medio de la ley es donde establece Dios o declara qué es pecado delante de Él. Entonces el ser humano, cuando cambia su vida, al conocer sus propósitos, entonces es cuando llega a tener la justificación, pero ahora por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque Dios lo puso a Él como propiciación por medio de la fe en su sangre, o sea, en su sacrificio. Es como puede el ser humano llegar a tener la justificación. Entonces, no es por obras. La palabra del Señor Jesucristo nos dice ahí en Efesios capítulo 2, estamos viendo que por medio de las obras nosotros podemos también llegar a lograr tener la consagración. Pero estamos diciendo que no es por medio de cumplir las obras o las obras de la ley. Entonces, ¿cuáles son las obras que necesitamos? Dice,
cómo podemos ser justificados. Ahí Efesios, capítulo 2, el versículo 8 y versículo 9, el apóstol está diciéndonos a nosotros, juntamente con los hermanos de allá de Éfeso, dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don, es un regalo de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Y dice el versículo 10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque por gracia sois salvos, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Entonces, la justificación para llegar a tener la consagración solamente la podemos tener por medio de la fe. No es por medio de las obras que hagamos de acuerdo a lo que estaba establecido en la ley, sino que la Escritura nos dice que nosotros tenemos que tener un cambio de vida, pero eso es por medio de la fe. Cuando recibimos esa fe de parte de Dios, es cuando creemos que en realidad hay algo, el por qué tenemos que nosotros tener un cambio en nuestro ser para poder llegar a obtener la consagración. Por ello dice el mismo Señor Jesucristo, dice allá en Mateo capítulo 16, el Señor hace una declaración. Dijimos que es importante saber cómo poder llegar a tener la justificación para poder llegar a tener la consagración para Dios. Dice el capítulo 16, leo solamente el versículo 26 y 27 de Mateo 16. Dice el 26, porque ¿qué aprovecha al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Y dice el 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, si la Escritura nos dice que no es por obras, la salvación o la reconciliación o la santificación, si no es por fe, entonces la Escritura aquí nos está declarando, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿a cuáles obras se refiere? Si no vamos a ser justificados por cumplir con los mandamientos de la ley o las obras de la ley, ¿cómo podemos entonces nosotros ser justificados para poder tener la consagración? ¿Cuáles son las obras a las cuales la Escritura nos lleva? ¿Cuáles son las obras? Volvemos a Efesios capítulo 2. El apóstol Pablo a los hermanos de Éfeso les hace esa declaración. Lo leíamos ahí en Efesios capítulo 2 y leo solamente de nuevo versículo 8 al versículo 10, que en el 10 es donde está pues lo que estamos tratando de ver, a cuáles obras se refiere o cómo, por cuáles obras vamos a ser justificados. Dice el versículo 8, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y luego dice, no por obras, para que nadie se gloríe.
Dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, no vamos a poder ser salvos por medio de las obras, sino por medio de la fe. Y dice que entonces no es por obras para que nadie se gloríe. Porque hay quienes pudieran pensar, bueno, yo tengo tantas cosas en lo que es lo económico, lo material, y pudiera decir, voy a hacer esto, voy a dar aquello, voy a regalar allá, voy a hacer este otro bien, y con ello para que Dios me justifique y pueda yo ser participante de sus promesas, de lo que es la salvación. Y creo que Dios va a tomar en cuenta de que yo ayude al pobre, que yo vea bien al necesitado y que haga este favor y haya aquello otro. Y por medio de ello entonces hallar gracia ante Dios para que el Señor perdone mis errores o mis faltas y me haga participante de sus bendiciones. Pero Pablo claramente dice, no por obras para que nadie se gloríe. Entonces, ¿cómo podemos llegar a tener la consagración por medio de las obras? Bueno, el versículo 10 lo declara, dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, ¿cómo poder llegar a tener la justificación por medio de las obras? ¿A cuáles obras se refiere? Las obras buenas, o sea que tenemos que vivir en santidad, porque dice la Escritura aquí que Dios creó en Jesucristo, nos creó en Jesucristo para buenas obras. Pero de ahí en adelante, cuando nosotros realmente tenemos esa fe en Jesucristo, vamos a tratar de hacer las buenas obras, no pensando que por hacer eso simplemente voy a hacer, me van a tomar en cuenta y voy a ser salvo y tengo buenas obras, pero puedo hacer cosas que no son agradables ante Dios. Entonces no es esa la situación, sino al decir que andemos en buenas obras es porque nuestra vida debe de vivir o debe de ser de acuerdo a lo que Dios tiene establecido en su palabra y no simplemente en unas cosas y en otras no. No, es que la vida consagrada para Dios, de consagración, es una vida que va apegada a la palabra de Dios en todos los aspectos. Entonces Dios nos creó en Jesucristo para buenas obras, no para ver unas cuantas obras buenas y luego poder hacer otras cosas malas, no, sino que debe de ser una vida continua de buenas obras para la gloria del Señor Jesús. ¿Por qué buenas obras? Pues precisamente porque la Escritura lo declara. Volvemos a Romanos capítulo 2. ¿Por qué es que debe el ser humano tener buenas obras? ¿Por qué puede ser justificado por buenas obras? ¿O por qué tiene que dejar las malas obras? ¿Por qué tiene que haber un cuidado todos los días de estar viviendo en una práctica de cosas positivas? Porque la Escritura dice en el versículo 6 del capítulo 2 de Romanos, el versículo 6 declara, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Por qué tenemos que buscar la manera de estar consagrando nuestra vida, viviendo en buenas obras? Porque un día, creamos o no, querramos o no, un día vamos a estar ante la presencia de Dios. Y la Escritura nos dice aquí que Dios, el cual va a pagar a cada uno conforme a sus obras. Entonces, ¿cómo podemos nosotros llegar a tener la garantía de ser justificados? Entonces, viviendo, como dijo el apóstol Pablo, Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, para buenas obras, para vivir en obras, haciendo obras correctas. Por eso es que dijo, cuando hizo al primer hombre, Adán, dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen
y conforme a nuestra semejanza. Entonces Dios nos creó a nosotros, los seres humanos, para vivir una vida de consagración o de buenas obras, de acuerdo a lo que es Dios, al propósito de Dios. Para eso nos creó Dios, para buenas obras. ¿Por qué? Porque un día, ya que nos dio ese libre albedrío y nosotros somos los que tenemos que decidir o decidimos qué hacer y qué no hacer. Entonces nosotros tenemos que pensar que si un día yo voy a recibir de acuerdo a lo que yo estoy haciendo, entonces tengo que tratar de vivir haciendo las cosas lo mejor posible. De tal manera que consciente de que un día me van a pagar, me van a recompensar de acuerdo a lo que yo estoy haciendo en esta vida. Por eso el apóstol Juan, cuando él escribió el libro de Apocalipsis, el capítulo 22, hace esta importante declaración también para nosotros. Dice la Escritura que tenemos que estar nosotros conscientes de lo que se trata. La vida en esta tierra, Dios la ha establecido para que vivamos de una forma y que es de buenas obras agradándole a Él. Porque un día esta vida se va a terminar y de acuerdo a lo que hagamos por medio de este cuerpo, lo que haga nuestra alma, que es la que va a dar cuentas ante Dios, entonces tenemos nosotros que estar conscientes. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Voy a leer ahí en el capítulo 22 de Apocalipsis y leo del versículo 12 al 16. Y dice lo siguiente: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el Alfa y la Omega, el principio y el fin, el primero y el último. Y declara: bienaventurados, que es lo mismo, dichoso, los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas en la ciudad. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Y dice el 16: yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Entonces estamos advertidos de parte de Dios. Nosotros un día vamos a morir, no sabemos dónde, cuándo, ni cómo. Pero este físico un día va a ir al polvo de la tierra. Pero lo importante es saber que este cuerpo ciertamente se va a volver polvo. Entonces, ¿a quién va a recompensar según sea su obra? En aquel día Dios. Esa es nuestra alma, el alma que tenemos en este cuerpo. Ella un día va a dar cuenta de la vida que vivió en el cuerpo, o sea, cómo se condujo, porque este cuerpo sin el alma simplemente no puede accionar. El alma sale, que es lo espiritual, y el cuerpo vuelve al polvo. Entonces, pero Pablo dice que es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo
para que cada uno reciba de acuerdo a lo que haya hecho por medio del cuerpo, sea bueno o sea malo, lo dice a los Corintios en la segunda carta, el capítulo 5, el versículo 10. Dice que vamos a dar cuentas de lo que hayamos hecho por medio del cuerpo. Entonces aquí, dice, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Y esto lo dice el mismo Señor Jesucristo, el que murió en la cruz del Calvario por nosotros, el que pagó el precio de nuestro rescate, el que en él el Señor o Dios nos ha dado o nos ha creado para buenas obras. Él mismo es el que está diciendo, yo Jesús he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en la iglesia. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Porque dice, bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida y para entrar en la ciudad. Entonces, qué importante es que nosotros estemos siempre conscientes que nuestra alma un día va a dar cuentas ante Dios y tener esa delicadeza o esa necesidad de nosotros mismos todos los días. Lo primero que por la mañana al levantarnos debemos de hacer es simplemente decirle, Señor, gracias por lo que nos ha dado y permítenos este día tener tu dirección, tener tu ayuda, tener tu cobertura, tener tu presencia en nuestro ser para que yo este día pueda moverme en tu voluntad, caminar y accionar en buenas obras, porque un día Dios me va a recompensar de acuerdo a lo que yo haya hecho mientras que estuve en este cuerpo. Entonces, qué importante es pensar que nosotros no podemos ser justificados porque hagamos esto o aquello de acuerdo a lo que estaba establecido en la ley o creer que por medio de ello ya podemos nosotros tener la seguridad, sino que estemos conscientes que lo que nosotros podamos dar simplemente es lo que puede contar cuando lo hacemos en fe y que podemos nosotros estar conscientes que a Dios hay que servirle en integridad. Alabamos el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, qué importante es que hoy nosotros podamos disponernos a darle al Señor lo mejor de nuestra vida, porque mañana no sabemos qué pueda pasar con nosotros. Por medio del servirle a Dios es como podemos tener la garantía de que el Señor está tomando en cuenta nuestro sacrificio, nuestra entrega, y el Señor un día nos va a recompensar. Con Él nada hay perdido, todo está ganado. Con el Señor tenemos nosotros esa dicha, esa bendición, ese privilegio. Y qué bueno que podamos entonces esta tarde decirle al Señor, muchas gracias por tu grande misericordia. Gracias por tu palabra que nos ayuda a conocer tus propósitos. Y hoy quiero invitarle para que le demos gracias a Dios y pidamos a Dios que Él se encargue de ayudarnos para que tengamos esa fortaleza espiritual para poder servirle a Dios lo mejor posible y poder sentir la seguridad, la tranquilidad de que el Señor está para ayudarnos en todo momento. Y vamos a hacer una oración para agradecerle a Dios su grande misericordia, su bondad, y podamos entonces tener esa grande bendición. Y también presentar las necesidades que haya, que se han estado presentando, y que podamos pedirle a Dios que Él obre donde quiera que esté. Poderoso Señor Jesús, muchas gracias. Te agradecemos, Señor, tu grande misericordia, tu bondad.
Gracias por esta dicha de poder tener tu palabra a nuestro alcance y saber que nos corresponde a nosotros, Señor, decidir qué hacer y qué no hacer, porque tú ya nos has dicho a través de tu palabra que nos ha dejado delante de nosotros, se lo dijiste al pueblo de Israel, la vida y la muerte, el bien y el mal. Y dices a través de tu palabra, te aconsejo que tomes la vida. Entonces, Señor, tú no obligas a nadie a vivir una vida de santidad, una vida en obras buenas. Solo das el consejo y solamente esperas el momento en que un día estemos ante ti para recompensarnos de acuerdo a lo que hayamos hecho por medio de este cuerpo. Hoy te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has concedido y pedimos, Señor, tu bendición para todos aquellos que han estado, Señor, pidiendo, Señor, la oración. Algunos están enfermos, otros tienen algún otro problema. Señor Jesús, puede ser económico o puede ser familiar. Señor, de la índole que sea, suplicamos que tú intervengas, Señor, en el nombre de Jesús y te glorifiques en cada necesidad. Que haya bendición en tu pueblo y en aquellas almas que han estado escuchando también de tu palabra, que tengan la cobertura tuya. Señor, en el nombre de Jesús, reprendemos toda enfermedad, reprendemos todo problema y pedimos que la presencia de tu Espíritu Santo, Señor, obre en cada corazón. Que haya esa bendición de parte tuya, mi Rey, en el nombre de Jesucristo, mi Señor Jesús. Bendito y alabado seas para siempre, mi Rey. Te alabamos, Señor Jesús. Bendecido seas, mi Señor Jesús. Muchas gracias por tu grande misericordia. Y agradecemos al Señor esta bendición y si el Señor nos permite, el domingo estaremos de nuevo para seguir meditando en la palabra y esperamos que pues los hermanos que nos han estado acompañando con la música, pues estemos también escuchando alabanzas para la gloria del Señor Jesús. Yo quiero terminar esta tarde pues cantando una alabanza para la gloria del Señor Jesús que se titula ¿Con qué pagaremos? O sea, sabemos que a Dios no le podemos pagar ni con oro ni con plata, pero con nuestra obediencia podemos agradarle. Y el canto dice así, para la gloria del Señor Jesús. ¿Con qué pagaremos el inmenso amor que diste tu vida por el vil pecador? Señor Jesucristo, conforta mi alma para que yo pueda vencer en la lucha y servirte mejor. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Y cuando la noche extienda su manto, mis ojos en llanto en ti fijaré, alzando mis ojos,
Veré a las estrellas, yo sé que tras ellas, cual Padre amoroso, tú velas por mí. Gracias, Señor. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe con llanto mis ojos en llanto, en ti fijaré. No puedo pagarte con oro ni plata el gran sacrificio que hiciste por mí. En cambio recibe la ofrenda humillada, la ofrenda humillada, Señor Jesucristo, mi fiel corazón. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. No tengo que darte por amarme tanto. Recibe este canto mezclado con llanto de mi corazón. Alabamos el nombre del Señor Jesús. Bien, esperamos que Dios los bendiga mucho, Dios los guarde y sigamos luchando, que dice la Escritura que hay salario para vuestro trabajo. El trabajo en el Señor no es en vano. Dios les bendiga, Dios los guarde. Seguiremos orando por cada uno de ustedes y que el Señor se encargue de bendecir a cada uno de aquellos que estén pasando por algún problema, alguna situación difícil, y Dios les bendiga mucho. Y el domingo estaremos, si el Señor nos permite, también para estar compartiendo de la palabra del Señor. Estamos tratando de que sea pues a las 4 de la tarde el domingo, y esperamos que estemos a tiempo para cumplir con este propósito. Dios les bendiga mucho, Dios les guarde. Sigan orando por nosotros.